Muy buenas tardes a todos. Son las 4:35 hora Bogotá, es decir, 5:35 hora Nueva York. Vamos a hacer la sesión del cierre semanal del mercado. Vamos a ver qué pasó a lo largo de esta semana, como para hacer un consolidado de esta semana. Bueno, a lo largo de la semana tuvimos varios datos importantes, sobre todo resaltando el dato del empleo que se reveló hoy en día. Y pues nada, al inicio de la semana, el lunes, tuvimos varias reuniones de parte de bancos centrales con no muchísima información, pero el día martes ya tuvimos datos importantes, sobre todo para resaltar la confianza en el sector de servicios en junio que se presentó para Europa, que estaba un poco rezagada respecto a la confianza del sector industrial, la cual cayó ligeramente respecto a las expectativas. Pero pues nada, resaltar esa confianza del sector de servicios. Recordemos que el sector de servicios es el gran ponderador de la economía europea, y también pues tuvimos unos índices de precios al consumidor para Alemania en general, y también una inflación de parte estimada para España, pero que todo se mantiene dentro de las métricas esperadas. No hay unas variaciones realmente importantes, todo dentro de lo esperado. Igualmente la inflación fuerte que se está presentando para España y para Alemania se contrarresta muchísimo con la inflación que estamos viendo en Francia, por ejemplo, que es realmente baja. El día martes tuvimos un dato muy importante en lo personal para resaltar. Es un dato que no causa mucha volatilidad en el mercado, pero que hay que tener en cuenta en la mente para nuestras inversiones en el mercado en general, y es el índice de precios de las viviendas. Se ubica en máximos históricos. No está la versión empleada en pantalla, pero no teníamos unas lecturas similares desde niveles próximos a los 2013 más o menos. Entonces, realmente esto nos está indicando que hay un calentamiento en este sector, en Estados Unidos, en el sector de la vivienda. Básicamente una mayor liquidez que se está filtrando pues hacia activos realmente grandes, como son la compra de activos pues de vivienda, inmobiliarios. Y hay que tener cuidado con este sector, sobre todo porque si comenzamos a ver un realmente peligro representado em, pues, de los actores de política monetaria, estaríamos esperando que en el corto plazo, bueno, mediano plazo, tal vez en los siguientes meses, veamos una reducción de la compra de activos que están indexados a este tipo de deuda, a la deuda hipotecaria, y eso probablemente traiga movimientos correctivos en el mercado. Eh, por otra parte, pues el día jueves ya tuvimos el índice PMI industrial para junio. Igual no hubo una variación tan importante, pero lo que hay que resaltar es que ya recuperamos las cuotas anteriores del mercado. Nos ubicamos ya en datos pre-COVID inclusive, entonces hay bastante positivismo, por lo menos en el PMI industrial para Europa. Eso es muy importante de resaltar. El día jueves también tuvimos el índice del PMI para Alemania, positivismo igual. Y bueno, el día jueves, el día de ayer, también tuvimos varios datos que en general hubiesen causado mucha volatilidad al mercado, y son los datos, primero las solicitudes de beneficios de desempleo semanales, que mostraban un dato positivo, un dato menor a lo esperado, 364, que ya nos prevenía un muy buen dato como fue el día de hoy de parte de las nóminas no agrícolas. Tuvimos también el índice PMI industrial para Estados Unidos, que se ubica en una cuota ligeramente negativa a lo esperado. Y pues por otra parte el índice de precios de fabricación sí se ubica en una cuota récord, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces estos indicadores nos hablan de dos cosas. Primero, la inflación en Estados Unidos se mantiene, continúa con una tendencia ya no tan fuerte como antes, pero igual está en unos niveles importantes en este cierre del mes. Y bueno, también hay que tener en cuenta que pues el PMI industrial, pese a que es menor, no es preocupante, pues es una lectura que igual se mantiene dentro de máximos históricos, ¿vale? Dentro del PMI manufacturero también muy bueno para España. El día viernes, el día de hoy, definitivamente el dato más importante, un dato también que ayudó un poco a corregir las bolsas en cuanto a lo que hubo, fue a lo largo de la semana. El dato perdón, de nóminas, el cambio del empleo no agrícola superó las expectativas, y esto aquí hay que hacer un paréntesis realmente importante. Hace unos días, hace unas semanas, vimos al presidente de la FED, Jerome Powell, mencionando que él tenía un muy fuerte presentimiento respecto al desarrollo en materia del empleo para Estados Unidos,
y pues tiene mucho sentido y se alinea mucho con las políticas que van a suceder durante las siguientes semanas, principalmente mencionando que muchas políticas fiscales que directamente mandaban dinero a las personas en Estados Unidos se vencen a lo largo de estas semanas y en diferentes estados, y también la gran política fiscal de ayuda a la población en general también se vence en las siguientes semanas. Entonces, esto probablemente va a estar en línea con lo que muchos mandatarios de diferentes estados estaban discutiendo, y es que cómo planeamos llegar a tener niveles de empleo altos y estables si no somos capaces de retirarle las ayudas a las personas, de tal manera que ellas tengan un incentivo adicional para salir a trabajar y no solo quedarse en la casa recibiendo los incentivos de parte del gobierno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El sector del empleo, con unas variaciones y unas modificaciones muy importantes a lo largo de esta semana, de estas siguientes semanas, que hay que vigilar. Por otra parte, pues para recalcar el índice de precios al productor de Europa, como mencioné en la sesión de cierre, el día de hoy nos da un escenario relativamente negativo para Europa. Porque vamos sumando cada vez más datos inflacionarios importantes que en lo personal no son preocupantes por el momento. Todavía estamos en esas lecturas inflacionarias del 2%, pero podrían llegar a ser preocupantes en algún momento si continuamos con la tendencia alcista de los precios como ya ha venido siendo. Para resaltar en el escenario macroeconómico, pues lo que va a pasar en materia del empleo, en materia de esos subsidios, de esas ayudas de parte del gobierno, y también en un plazo un poco mayor, qué va a pasar con el sector de la vivienda y cuál va a ser la visión de parte de los hacedores de política monetaria en un marco de un mercado estadounidense que está muy caliente en este momento por diversas estadísticas que ya han reflejado varias veces el recalentamiento en este mercado. Si nos vamos a qué pasó esta semana a lo largo pues del escenario Forex, definitivamente y por mucho el gran ganador, el dólar americano, solamente no actuó bien frente a la lira turca. Igual resaltar el papel de la lira turca, pero en general muy buen positivismo esta semana con el dólar americano, un escenario mixto para el euro, para la libra esterlina, para el franco, y un escenario muy negativo esta semana para el dólar australiano y el neozelandés. Muy importante a recalcar que a pesar de que la renta variable le fue bien esta semana, el dólar australiano no le fue para nada bien. Y hay como esa contradicción. Recordemos que el australiano y el S&P 500 por lo general tienen una fuerte correlación, pero esto es de las pocas semanas en las cuales esos dos activos se alejan pues del comportamiento histórico que tienen. Igualmente negativismo para el neozelandés, recalcar el buen papel que tuvo el canadiense y el yen japonés a lo largo de la semana, sobre todo el canadiense impulsado por esa estabilidad y ligero crecimiento de parte de los precios del petróleo, como vamos a ver más adelante. Y bueno, en cuanto a divisas emergentes, mayoritariamente negativos esta semana, un escenario pues bastante volcado a lo que ya se ha visto a lo largo de la semana. Respecto a índices accionarios, positivismo en Estados Unidos en general, solamente cayó el Russell 2000, y indicadores de emergentes como el brasileño o el mexicano cayeron, pero no son caídas realmente muy importantes. Por otra parte, en Asia tenemos un escenario mayoritariamente negativo. Como observamos, es un escenario en el que, por ejemplo, las caídas en el indicador chino y en el de Hong Kong fueron superiores al 3%. Entonces, un escenario bastante a vigilar en Asia, pues a excepción del australiano, que se apreció muy ligeramente, y en el resto, pues digamos, del continente asiático, negativismo realmente abrupto. En Europa, pues lo que vimos es negativismo, no tanto como en Australia, en unos niveles ligeramente menores, pero por ejemplo tenemos el español, el IBEX 35, con una caída del alrededor del 2%. Entonces, en general, negativismo para las principales bolsas del mundo, solamente se salvan indicadores en Estados Unidos, el australiano y tal vez el DAX alemán, digamos que si hay que resaltar ahí indicadores importantes, y el resto cerraron a la baja, escenarios bastante correctivos para esta semana en general para los índices accionarios. En cuanto a materias primas, pues lo que tuvimos en la variación semanal, si quieren nos fijamos en esta sola
ruta, en esta sola columna, perdón, semanal, lo que tenemos es una variación negativa para el cobre, para el platino, para el café, muy negativa para el maíz. Entonces, recordemos que la variación mensual ya del maíz alcanza un recorrido del 12% negativo y pues tenemos el cobre y el platino también con variaciones negativas. A vigilar estos activos que pues ya llevan semanas acumulando negativismo, el cobre, el platino, el café, el maíz y el trigo son de los activos que esta semana yo recomendaría ser un poco más cauteloso y pues positivismo en el gas natural, en el petróleo, en el aceite y también el oro plantea con este cierre semanal está recuperando esas pérdidas que tuvo a nivel mensual. Por último, en el escenario de criptomonedas, pues ya la variación de 7 días nos está dando un respiro respecto al negativismo que ha habido en general para las criptomonedas. Pues podemos observar una variación positiva del 14% del Ethereum, que es uno de los personales de mis preferidos de las criptomonedas. También seguido con el Cardano y le va ahí detrás de ellos el Bitcoin. Escenario positivo para las criptomonedas, aparentemente, aunque en renta variable no nos estamos moviendo en el escenario de mayor riesgo, pues estamos viendo un escenario impulsado por diversos inversionistas en las criptomonedas a apreciarlos a las criptomonedas al final de la semana y pues un escenario muy mixto de parte pues de las materias primas, algunos suben mucho, otros bajan mucho y también un escenario mayoritariamente volcado hacia el dólar americano para tener en cuenta. Igual también con el yen japonés, ojo con esas dos divisas refugio, el yen japonés y el dólar americano, que les fue muy bien esta semana. Y digo ojo porque hay que tener que cuidado, porque tenemos una proporción del mercado que se está guardando en divisas emergentes como el dólar americano y el yen japonés, pero tenemos una proporción del mercado estadounidense que está en positivismo, mientras que el resto del mercado está en negativo. Entonces hay que tener cuidado con esos movimientos alcistas, con esas operaciones de compra en el mercado estadounidense cuando observamos que hay una divergencia en general, ¿no? Por lo menos si nos vamos a escenarios de renta variable y Forex. Entonces, ojo con eso, solamente el llamado a ser cautos, pero también hay muy buenas posiciones, por ejemplo, como les digo, el escenario de criptodivisas para esta semana sorprendió bastante bien. Muchísimas gracias, eso es todo por esta semana, no me queda nada más que agradecerlos, esperarlos el día lunes con una nueva sesión en vivo de los mercados y con más información, más informes de parte de los diversos analistas que tenemos desde Finanzas Trading. No me queda más que agradecerles y recomendarles que hagan sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo y que tengan un muy buen fin de semana.